Buenos días, estamos dando inicio entonces a la clase de procesamiento de minerales e hidrometalurgia. Me van a disculpar un poquito porque estoy un poquito afónico, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que se escuche bien y poder avanzar con la materia. Ya, nosotros estuvimos viendo la clase anterior, quedamos en que existe un proceso, ¿no es cierto?, de disminución de tamaño de partícula que se llama molienda. La molienda es un circuito que permite disminuir el tamaño de partícula de minerales del tipo sulfurado, ¿sí? Estamos trabajando en la línea de los sulfuros. De la molienda, si ustedes se acuerdan, de la molienda sale una pulpa. Esa pulpa, entonces, va a tener que ser tratada en un siguiente proceso que se llama proceso de flotación. Es lo que tenemos que ver hoy día. ¿En qué consiste ese proceso de flotación? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué insumos químicos son los que se utilizan ahí? ¿Qué productos salen de ahí? ¿Y qué subproductos salen de ahí también del proceso de flotación? ¿Y qué equipos están relacionados? Entonces, para ello, vamos a compartir entonces pantalla. Y yo les decía que hoy día justamente tenemos que ver el proceso de flotación de minerales. Flotación. Entonces veamos primero este famoso mapa, ¿no es cierto?, que yo les muestro siempre para que sepamos dónde estamos localizados y dónde se encuentra esta operación unitaria denominada flotación. Acuérdense que yo siempre he mencionado y destacado, y ustedes no se pueden olvidar, de que los minerales que se extraen de la mina, minerales de cobre, pueden venir bajo dos formas químicas. Una de ellas es mediante óxidos, ¿no es cierto?, óxidos de cobre, y la otra es mediante sulfuros de cobre. Recuerden que los óxidos están más cercanos a la superficie y los sulfuros se encuentran a mayores profundidades dentro del yacimiento. Entonces, cuando ustedes están sacando sulfuros, estos tienen que pasar por un circuito de concentración o una línea de procesamiento que se llama pirometalurgia. Pirometalurgia, piro de fuego, pirometalurgia. Y ahí está donde está la fundición. Entonces los sulfuros pasan a la molienda. Posteriormente, esta pulpa que sale de la molienda pasa a flotación, que tenemos que ver hoy día. Flotación, el producto de la flotación, que es un concentrado de cobre, pasa a la fundición. Y en la fundición, entonces, se genera un producto que va a purificarse a un proceso que se llama electrorefinación. Y de aquí sale entonces el cobre con un promedio, no promedio, sino que una pureza de un 99,99%. ¿Ya? Esta es la línea entonces de pirometalurgia y corresponde entonces al tratamiento de los sulfuros. Pero hay otros minerales, como yo les contaba, que o se encuentran en su forma de óxido, de óxido. Entonces los óxidos no van a la ruta pirometalurgia, sino que van a la ruta hidrometalúrgica. No la hemos visto todavía, tenemos que empezar la próxima semana a ver eso, o la próxima clase en realidad. Los óxidos van a una ruta que se llama hidrometalúrgica, ¿no es cierto? O hidrometalurgia, donde tiene las siguientes etapas. Primero tiene que ir al proceso de lixiviación, y aquí es donde aparecen lo que se llama las pilas de lixiviación. De ahí pasa al proceso de extracción por solvente. El producto de la extracción por solvente va a un proceso de electroobtención y finalmente se obtienen los cátodos que tienen pureza de un 99,99%. Por cualquiera de las dos vías, es decir, por la ruta de los sulfuros o por la ruta de los óxidos, ustedes logran el mismo producto, que es cobre con una concentración o un nivel de pureza de un 99,99%. ¿Ok? Ya, tenemos pendiente la ruta de los óxidos, tenemos que ver la ruta de los sulfuros, y específicamente hoy vamos a ver y analizar la etapa que se llama flotación. Flotación. Entonces, concentrémonos en la etapa de flotación para que veamos entonces en qué consiste este proceso minero o de concentración de mineral. Lo primero que tenemos que definir es qué es la flotación. Claro, ¿qué es la flotación? Fíjense que la flotación no es otra cosa que un proceso de separación por densidad. Densidad, separación de densidad. Densidad entre dos cuestiones. ¿Entre qué? Entre una partícula y el medio que lo contiene. ¿Ok? Entonces, aquí, dependiendo de la densidad de la partícula y dependiendo de la densidad del medio que lo contiene,
esta partícula se va a ir al fondo o se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia la superficie del fluido. Pensemos en agua, una solución común y corriente, agua. Si yo agrego ahí una partícula de arena, la arena tiene una densidad mayor a la del agua, mayor a los 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esa partícula de arena, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se va a ir hacia arriba, a la superficie, o se va a ir al fondo? Se va a ir al fondo, ¿no es cierto? Es decir, va a separarse del medio que lo contiene por un efecto de diferencia de densidad solamente. Dado que la arena tiene mayor densidad que el agua, se va a ir al fondo. Cuando las partículas se van al fondo, ese fenómeno se denomina sedimentación. Y eso ocurre, como se menciona acá en la lámina, cuando la densidad del sólido es mayor a la densidad del fluido que lo contiene. ¿Ok? Entonces, resumiendo, cuando tenemos una partícula que tiene una densidad importante, mayor a la del fluido, esa partícula se va a ir al fondo y ese proceso se llama proceso de sedimentación. Ya. ¿Qué ocurre entonces el proceso inverso? Cuando la densidad del sólido es menor a la del fluido, dicho de otra forma, cuando la densidad del fluido es muy grande y la densidad del sólido muy pequeñito, ese sólido no va a ir al fondo, ¿no es cierto? No se va a ir al fondo. Pensemos en un trozo de madera que tiene una densidad menor a la del agua. Ese trozo de madera no se va a ir al fondo. Lo que va a ocurrir es que ese fluido, como tiene una densidad muy grande en comparación a la densidad del sólido, lo va a empujar a la superficie. Lo va a empujar a la superficie. Eso implica entonces que ese sólido se va a ir a la superficie, no va a sedimentar, no se va al fondo, porque su densidad es menor a la del fluido. Por lo tanto, se va a ir a la superficie. Ese fenómeno es el que se llama flotación, ¿sí? De algo que flota, de algo que asciende. ¿Y por qué asciende? Porque estamos separando a través de la diferencia de densidades. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que lograr aquí, lo que tenemos que lograr la flotación de minerales de cobre. La flotación. Entonces alguien pregunta y dice, profe, pero ¿cómo vamos a flotar si el mineral tiene una densidad bastante mayor que la del fluido que lo contiene? Entonces lo más probable es que sedimente y no flote. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que flote. ¿Ok? Y para eso se emplean varias técnicas para lograr que ese mineral, que aun cuando tiene una densidad mayor a la del fluido, logre flotar y no se vaya al fondo. Vamos a ir mirando entonces qué es lo que tenemos que hacer para que este mineral de cobre flote. Pero solamente nos interesa que, que flote el mineral de cobre, pero los demás minerales que se encuentran ahí dando vueltas junto con el cobre nos interesa que sedimenten. Entonces queremos separar los minerales que no son cobre para que se vayan al fondo, y el cobre lo queremos hacer flotar, es decir, queremos separar por densidad. Después yo tomo ese cobre y lo proceso nuevamente. Ese es el fenómeno o proceso más bien de flotación. ¿Ya? Ese es el proceso de flotación. Si me disculpan un poquito, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir nuevamente. Ya, porque me había perdido ahí, me había perdido yo el video. Yo aquí me veo bien, pero cuando comparto no me veo, pues me interesa verme también cuando comparto. A ver, veamos si ahora puedo hacerlo. No, tampoco. Ya, bueno, sigamos avanzando. Supongo que ustedes me estarán viendo. No importa que yo no me vea, sino importante que ustedes me puedan ver para que la presentación no sea tan fome, no sea tan aburrida. Bueno, entonces, como ya expliqué el fenómeno o el proceso de flotación, aquí hay como una definición formal. La flotación es un proceso físico-químico, ¿no es cierto? Porque depende de las características del mineral y del fluido, básicamente de su densidad. Por eso es que es un proceso físico-químico, cuyo objetivo es la separación de especies minerales a través del uso de la adhesión selectiva de partículas a burbujas de aire. Ya, eso yo no lo había mencionado. Yo les dije a ustedes que vamos a hacer algo para que esas partículas no se vayan al fondo, porque si esas partículas las dejo solas, ¿no es cierto?, sin ningún tratamiento, y como tienen una densidad muy superior a la del agua, los minerales, ¿no es cierto?, metales tienen densidad muy superior a la, se sedimentan, se van al fondo, entonces tengo que hacer yo que floten. ¿Cómo? A través de varias técnicas. Una de ellas es colocar
ya voy a ver después cómo, pero colocar burbujas de aire y que se adhieran a la superficie de estas partículas. Entonces, si yo genero micro burbujas de aire y que estas micro burbujas, si de alguna forma logran adherirse a las partículas, estas partículas van a flotar. ¿Ven? Entonces, de esa forma yo evito que el mineral se vaya al fondo por la diferencia de densidad, sino que debido a esas burbujas, micro burbujas que van quedando pegadas a la superficie, como ustedes ven en la fotografía, permiten que el mineral ascienda a la superficie. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en este proceso de flotación? Es que nosotros tenemos una concentración del mineral, ¿hasta cuánto? Hasta un 30% de cobre. O sea, de la mina viene un mineral que tiene una concentración o una ley de cobre entre 1 o 2%, ¿sí? Yo diría más cercano al 1 en el caso de Chile, más cercano al 1, incluso 0,7, es baja. Y en el proceso de flotación, como producto del proceso de flotación, ya vamos a tener un concentrado de cobre que tiene una concentración de un 30%. O sea, hemos logrado concentrar hasta esta etapa el mineral desde la mina de un 1% o 0,7% hasta un 30% de cobre. Ya, metámonos entonces en el proceso, en qué consiste, qué es lo que es, algunas definiciones y después vamos a ir mirando específicamente el proceso de flotación. Ya dijimos que la flotación es un proceso entonces físico-químico que permite la separación de los minerales sulfurados. Acuérdense que yo mencioné al comienzo de la clase que está grabada, los que se conectaron más tarde pueden revisar la primera parte, que está grabada desde el principio, desde el minuto 0 de esta clase, que la flotación es un proceso físico-químico que permite la separación de minerales sulfurados, ¿sí? De cobre, del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca original. Bueno, esa es la definición como formal. Ya dijimos cómo se realiza la flotación, ¿no es cierto? Es a través de una diferencia de densidades, y esto ocurre cuando la pulpa que proviene de la molienda pasa al proceso de flotación. Y esta pulpa ya trae algunos reactivos necesarios para la flotación o que ayudan a la flotación, ¿sí? Y esta pulpa entonces, que ya trae esos reactivos, se introduce en una especie de piscina, que yo les voy a mostrar después, una especie de piscina, que se llaman celdas de flotación. Y en estas piscinas, que se llaman celdas de flotación, es donde ocurre esta diferencia de densidades y la separación por diferencia de densidad. ¿Ya? Desde el fondo de las celdas, para lograr que las partículas floten y no se vayan al fondo, no sedimenten, porque son partículas de metal, ¿no es cierto? Es decir, tienen una densidad muy alta, que si ustedes lo dejan en una solución, va a sedimentar. Yo tengo que lograr que floten, es decir, que se vayan a la superficie. Y para eso, en el fondo de esta celda, se generan micro burbujas de aire, ¿sí? Por lo tanto, se hace burbujear aire en esa mezcla y se mantiene con una agitación estas piscinas y se van agregando otros elementos que ayudan a la flotación también. No es solamente con burbujas de aire, las burbujas de aire ayudan, pero las burbujas solamente no se van a pegar a la partícula de cobre, no se van a adherir. Necesito yo agregar ciertos insumos químicos que faciliten esa adhesión de la partícula a, a la burbuja de aire, ¿sí? O la burbuja de aire de la partícula, como quieran llamarlo, pero si no hay un reactivo químico, un insumo químico que facilite ese proceso, no se van a unir. Entonces requiero agregar yo algunos componentes químicos a esa celda de flotación para que las burbujas se junten con las partículas y entonces logren hacer flotar estas partículas. Ya, mientras tanto, tengo que decirles que aquí en el chat vamos a escribir que hay clase de 10:05 que inicié a 10:40 horas. Después recreo de 10:40 horas a 11:00 horas. ¿Ya? Y después clase de 11:00 horas a 12. ¿Ok? Como siempre. Si terminamos antes, bueno, obviamente le va a quedar más tiempo a usted para que vayan avanzando sus proyectos, pero ese es el horario entonces, de clase de 10:05 el primer bloque hasta las 10:40, después tenemos un recreo de 20 minutos, 10:40 a 11 horas, después retomamos entonces puntualmente a las 11 y ahí hasta que terminemos, ¿ok?
Ya. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ir leyendo algunas cositas y yo le voy explicando, ya lo que no esté claro. Los reactivos, ven que yo les mencionaba que se agregaban unos reactivos, entonces estos reactivos se incorporan en la molienda, ¿sí? Yo les mencioné ya que se incorporaban en la molienda y tienen distintas naturalezas y cumplen distintas funciones, ¿sí? Y aquí en la flotación también se agregan algunos reactivos, ¿como cuáles? Como los reactivos de tipo espumante. Espumante, se agregan reactivos espumantes. ¿Y qué es lo que se logra o qué es lo que se quiere eh, lograr con estos reactivos espumantes? Que cuando se generen burbujas, las burbujas sean resistentes, porque estas burbujas no es que se tengan que generar solamente, porque si se generan, se rompen. Son muy inestables, se generan burbujas y se rompen, se rompen, se rompen. No me conviene que se rompa, me conviene que se genere una burbuja y que quede estable para que se adhiera a la partícula de cobre. ¿Ya? Si yo no agrego un reactivo espumante, las partículas se generan y se rompen. Se generan y se rompen y así estamos y nunca vamos a lograr adherir partículas a la burbuja o burbuja a las partículas. Para eso entonces es que agregamos reactivos espumantes que tienen como único objetivo, el único objetivo del reactivo espumante es producir burbujas que no se rompan, que sean estables, ¿ya? Obviamente una que otra se va a romper, pero la mayor cantidad de burbujas generadas, la idea es que no se rompan o que más se mantengan así durante harto tiempo, ¿ya? Y para eso se agregan insumos químicos. ¿Como cuáles? Como reactivos de tipo espumante. Hay otro tipo de reactivos que también hay que agregar para lograr el proceso de flotación que se llaman los reactivos de tipo colectores. Reactivos colectores. Y lo que hacen estos colectores es lo siguiente. El reactivo colector es una cadena química, ¿sí? Donde en un extremo, tiene unos enlaces químicos que permiten generar enlaces justamente con las partículas de metal, de cobre en este caso, con el sulfuro de cobre. Entonces, es una estructura química, ¿no es cierto?, larga, una estructura química, después se la voy a mostrar, que en un extremo genera un enlace químico con el metal. Lo toma el metal y forma parte de su estructura. Entonces, el reactivo colector toma el metal por una parte. Y en el otro extremo, lo que hace este reactivo colector es que rechaza el agua. Es hidrófobo o hidrorrepelente, rechaza el agua. Entonces, una vez que toma el metal, lo toma, lo incorpora a su estructura y rechaza el agua. ¿Qué es lo que hace eso? Más las burbujas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo que hace este reactivo colector? Que toma el metal pesado, rechaza el agua, más las burbujas que se adhieren al metal, hace que ese rechazo al agua más la burbuja pueda hacer que el metal suba a la superficie y flote. Eso es lo que queremos lograr. Pero estas burbujas no tienen que romperse, por eso es que se agregan reactivos espumantes. ¿Ven? Entonces ya tenemos hasta ahora, porque siguen, hasta ahora tenemos dos reactivos. Siguen otros más, pero hasta ahora tenemos dos. El reactivo espumante, que permite que estas burbujas estén estables. El reactivo colector, que hace que capture el metal específico para cada metal. No es que capture cualquier metal, sino que captura solamente el cobre, el reactivo colector. Hay otros colectores que capturan solamente platino, oro y otros en específico. Entonces, este que yo les menciono, que ustedes van a comprar, va a capturar el cobre y el otro extremo del reactivo colector lo que hace es que rechaza el agua. Y como ya este cobre va a tener micro burbujas, ¿no es cierto? Va a hacer que la burbuja lo hagan que suba el cobre a la superficie, flote, y además, como este reactivo colector rechaza el agua, hace entonces que ese rechazo haga que ascienda a la superficie arrancando, entre comillas, del agua. Ya tenemos dos tipos de reactivos. El tercer reactivo es lo siguiente. Un reactivo que se llama depresante. Depresante. Y el reactivo depresante lo que hace es lo siguiente. Como a mí me interesa que el cobre solamente suba a la superficie y para ello he creado burbujas, he agregado reactivo espumante para mantener las burbujas, he agregado reactivo colector que captura el cobre y rechaza el agua para que suba a la superficie, todos los demás metales que hay ahí dando vuelta, que no me interesan a mí porque hay más metales dando vuelta ahí, hay cromo, cobalto, molibdeno, oro, plata, platino y otros más que están ahí dando vuelta, que no me interesan a mí por el momento, yo tengo que evitar que floten, porque podrían igual flotar algunos, ¿ok?
uno que otro podría flotar. Entonces yo tengo que evitar que floten eso. Solamente que flote el cobre y los demás tengo que tratar de que se vayan abajo, ojalá. Ojalá que se queden en solución o que sedimenten. Y para eso utilizo otro reactivo que se llama reactivo depresante. Estos reactivos están destinados entonces a provocar el efecto inverso al de los reactivos colectores, para evitar la colección o recolección de otros minerales como la pirita, que son sulfuro que no tiene cobre. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el reactivo depresante lo que hace es que todos los demás metales que no sean cobre, los deprime, es decir, los deja en solución, no deja que floten, ¿ya? Y para eso yo tengo que agregar reactivo depresante. Si no agrego reactivo depresante, algunos de estos metales podría flotar junto con el cobre, y lo que yo quiero es concentrar cobre, no quiero que se me floten otros minerales que me van a ir a contaminar, ¿no es cierto?, el cobre que yo tengo en la superficie. Yo necesito tener un 30% de cobre aquí en esta etapa. Si yo dejo que los demás metales suban, mi concentración de cobre va a bajar, no va a ser tan puro. Aquí necesito un 30%, ¿ok? Para eso entonces agrego reactivos depresantes que hacen que todos los demás metales no suban a la superficie, que se queden en solución. Ya, y hay otra forma también que yo tengo que asegurar, otra técnica, no técnica, sino que otra variable que yo tengo que manejar para evitar que me floten algunos componentes, que es el pH. No da lo mismo flotar a cualquier pH, a cualquier nivel de pH, que es el nivel de acidez o basicidad. Yo tengo que flotar a un nivel de pH determinado para que el cobre flote y los demás metales no floten. Vamos a ver después eso con más detalle. Miren, yo no los quiero aburrir aquí leyendo todo lo que está aquí. Simplemente me interesa que ustedes vean aquí la primera columna, ¿ya? La primera columna, fíjense en la primera columna, donde aquí yo les coloco algunos ejemplos de reactivos espumantes, colectores, ¿sí? Depresantes. Uno dice reactivos espumantes, pero es como un nombre genérico, ¿eh? Es como un nombre genérico. Entonces, cada fabricante tiene su propio, digamos, nombre para reactivo espumante. Entonces, alguna empresa le llaman aceite de pino, otra empresa dicen, yo tengo como reactivo espumante el Flotter 70, ¿sí? Que es una marca de cada empresa nomás. Hay otra MIBC, hay otra que se llama Dowflot 250, pero cada uno de ellos son espumantes. Es como cuando ustedes van a comprar a la farmacia, por ejemplo, un medicamento, y dependiendo del laboratorio es como lo llaman, ¿no es cierto? Pero el ingrediente activo es el mismo. Entonces ustedes pueden comprarlo por el nombre genérico o por el laboratorio 1 y lo va a llamar de un nombre. El laboratorio 2 lo llama de otro nombre. El laboratorio 3 lo llama de otro nombre. Pero al final es el mismo medicamento. Aquí pasa lo mismo. ¿Sí? Reactivos espumantes, y cada empresa tiene un nombre distinto para su producto. Entonces, recuerden que el espumante lo que permite es justamente estabilizar la espuma, la burbuja. Después tenemos ejemplos de reactivos de tipo colectores. Los colectores, que también se agregan en el proceso de flotación. Aquí tenemos el santato 11, saltato 6, aeroflat 25, ditiofosfato y reactivo 301. Hay más reactivos colectores, también hay más reactivos espumantes. Yo aquí les coloqué solamente como los más comunes, ¿ya? Depende del laboratorio que lo fabrica, o el fabricante o el proveedor, es el nombre que le coloca, ¿ya? Pero todos estos que están acá, estos santato, aeroflat y otros más, son colectores. Hacen lo mismo. Hay algunos más caros, otros más baratos, unos más eficientes que otros. Bueno, ahí tienen que ustedes definir cuál es el que van a adquirir. Después tenemos, aquí dice modificadores, pero son depresantes. Depresantes, por ejemplo, el sulfato de zinc y bisulfito de sodio. Cuando ustedes agregan esto, lo que hacen es que están deprimiendo los sulfuros de zinc, ¿ya? Y, claro, los sulfuros de zinc. Entonces, si ustedes tienen sulfuro de zinc en su mezcla, necesitan agregar un depresante. ¿Cuál? Necesitan que el sulfuro de zinc se vaya al fondo, y para eso tienen que agregar sulfato de zinc o bisulfito de sodio, ¿ya? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, pirita, que es sulfuro de fierro,
pirita, sulfuro de fierro. Si ustedes tienen pirita y necesitan que se vaya al fondo, no les sirve el sulfato de zinc, porque este es específico para el ZNS, ¿no es cierto? Sulfato de zinc. Necesitan agregar, para deprimir pirita, necesitan agregar cianuro de sodio. ¿Ya? Cianuro de sodio. Y si ustedes tienen plomo en su solución y necesitan depresarlo, van a tener que agregar bicromato de sodio. ¿Ya? Bicromato de sodio. Entonces este deprime sulfuro de plomo. Entonces, y aquí uno empieza después a agregar distintas mezclas, porque si ustedes imagínense que tengan peor escenario, tengan zinc, tengan pirita y tengan plomo, y además cobre. El cobre necesitamos que flote, pero si hay zinc, si hay pirita y si hay plomo, entonces van a tener que agregar depresante para justamente depresar esos tres componentes. Y como son específicos, van a tener que agregar tres. Van a tener que agregar el sulfato de zinc para deprimir zinc, van a tener que agregar para deprimir la pirita cianuro de sodio y van a tener que agregar para deprimir el plomo bicromato de sodio. Entonces, tres modificadores o tres depresantes van a tener que agregar en una misma celda de flotación. Además del colector y además del espumante. O sea, el espumante colector es obligatorio. Los depresantes también son obligatorios, pero dependiendo de los metales que ustedes tengan, es el producto que tienen que comprar para agregar y depresar ese componente. ¿Ven que se vuelve específica la cuestión? Entonces, el sulfato de zinc no le sirve para depresar cualquier cosa, po. No, solamente sirve para depresar componentes de zinc. ¿Ok? El cianuro de sodio solamente le sirve para la pirita y sulfuro de zinc. Y el bicromato de sodio solamente para el plomo. Entonces, si ustedes no tienen plomo, no necesitan agregar bicromato de sodio. Pero si tienen estos tres que he mencionado, van a tener que agregar estos tres modificadores o depresantes. ¿Ya? Vamos leyendo algunas otras cositas entonces, antes de irnos a recreo. Otro aditivo. Yo les decía que además de estos reactivos, también es necesario ajustar el nivel de pH. No da lo mismo cualquier pH trabajar. No da lo mismo trabajar a pH 1, a pH neutro que es 7 o a pH 14 que es extremadamente básico. No. No da lo mismo trabajar en el rango ácido o en el rango básico. ¿Por qué? Porque si ustedes trabajan en un nivel de pH determinado cualquiera, puede ser que el cobre no flote. Pero si ustedes solamente elevando el nivel de pH, puede que el cobre logre flotar, o puede ser un elemento de separación. Vamos a ver después en qué quiero decir con eso, con un ejemplo bien claro. Otro aditivo que ustedes tienen que agregar también para estabilizar la acidez de la mezcla es la cal, ya que permite fijar el valor de pH en un rango determinado, proporcionando el ambiente adecuado para que ocurra todo el proceso de flotación. ¿Ya? Veamos en qué consiste en eso. Aquí, entre paréntesis, aquí hay fotografías de las celdas de flotación, miren. Cada una de estas es una celda de flotación, ¿ven? Aquí hay una celda de flotación. Son de volumen pequeño, ¿ah? 1,5, 2 metros cúbicos máximo. No es más que eso, porque necesitan tener una situación estable para controlar, para agregar los reactivos químicos, para agregar la burbuja, los insumos, los colectores, los espumantes, agregar la cal. Entonces eso se logra cuando uno tiene equipos pequeñitos. Se logra bastante bien ese control. Cuando tiene piscinas gigantescas es muy difícil porque la agitación no es suficiente y la concentración no es igual en todos los puntos. En cambio, cuando uno tiene equipos chiquititos, reactores pequeños, es más fácil mantener esa concentración y por lo tanto el proceso es más eficiente. Por eso es que las celdas de flotación son chiquititas de volumen, 1 o 2 metros cúbicos, pero son muchas. Puedo tener 20, 30 celdas de flotación, por ejemplo. ¿Ven? Aquí hay una celda de flotación, aquí hay otra, otra. Y esto que ustedes ven para arriba, eso no es otra cosa que el eje del motor. Aquí hay una hélice abajo, hay una hélice que está sumergida y que va haciendo girar esta solución. Y esto es, entonces, el rotor que está aquí arriba es un motor, digamos. Un motor, ¿ya? Eso es lo que se ve aquí arriba, que no tiene ninguna importancia para nosotros, porque lo que nos interesa es que haya agitación abajo y que se esté agregando el reactivo suficiente para que se genere la flotación. Y controlar el nivel de pH. Las burbujas arrastran entonces, lo que hemos conversado, los minerales sulfurados hacia la superficie donde rebalsan estas burbujas que tienen minerales de cobre por el borde de la celda de flotación hacia canaletas que las conducen hacia estanques especiales donde está la pulpa
que entonces es enviado a la siguiente etapa. Si ustedes se fijan, toda esta espuma que está acá generándose, hay que sacarla de esta celda, porque esta espuma es la que tiene el cobre. Esa espuma es la que tiene el cobre. Entonces hay que sacarla y por rebalse cae hasta estas canaletas. Entonces va cayendo espuma permanentemente de cada una de las celdas a esta canaleta, y esta canaleta entonces tiene una pendiente y va escurriendo entonces esta espuma hacia un estanque, que va colectando toda esta espuma en un estanque. Esta espuma después cuando caen en la canaleta, después se van rompiendo, no importa. No importa que después se rompan porque ya lograron su objetivo, que era flotar el cobre dentro de esta celda. Lo importante es que dentro de esta celda duren la mayor cantidad de tiempo posible esa burbuja. Ojalá que se rompan digamos que duren varios minutos antes de romperse. Pero después cuando caen por rebalsa esta canaleta, bueno, después no importa que se rompa porque ya aquí ya llevo cobre, así que da lo mismo. ¿Ya? Entonces, el proceso de recuperación en estas celdas se lleva a cabo en varios ciclos, es decir, en varios equipos, una vez, dos veces, tres veces. De manera que cada ciclo va produciendo un producto cada vez mucho más concentrado. Esa es la idea, ir concentrando hasta llegar a un 30% de cobre. Eso es lo que se logra en el proceso de flotación. Y en uno de estos ciclos, esto es importante, en uno de estos ciclos se realiza un proceso especial de flotación, donde se recupera molibdeno. Se recupera molibdeno. En las minas de cobre, en Chile y en el mundo, el cobre viene asociado con otro metal, que es el molibdeno. ¿Sí? Entonces, ustedes sacan cobre y también sacan molibdeno junto con el cobre, viene junto en la misma roca. Y el molibdeno queda en esta celda de flotación, y el molibdeno se vende también a nivel mundial. Entonces, no tiene un precio tan elevado, pero es un precio estable. Entonces, baja poquito el precio, sube poquito, entonces se mantiene bien estable a lo largo de los años el molibdeno. Y por lo tanto, se aprovecha de recuperar en este proceso todo ese metal que se llama molibdeno. Cuando yo recupero cobre, queda el molibdeno, y el molibdeno lo recupero para poder venderlo. Sí, de esa forma yo bajo los costos de operación del cobre vendiendo este subproducto que se llama molibdeno. ¿Ya? Y en uno de estos ciclos, en una de estas etapas de flotación, se saca este molibdeno y se lleva a la planta de molibdeno para concentrar el molibdeno y venderlo. ¿Ok? Entonces el producto de esta flotación es lo que se llama un concentrado de cobre. Eso es lo que sale del proceso de flotación como producto, es lo que yo necesito, el concentrado de cobre. Y que no es tan concentrado, porque tiene un 30% de concentrado. Pero pensando que en la mina hay un 1%, yo aquí ya tengo un 30% de concentrado, o sea, he ido concentrando efectivamente el cobre. Luego de varios ciclos en que las burbujas rebasan el borde de las celdas, se obtiene entonces el concentrado, en el cual el objetivo del cobre, o el contenido más bien del cobre, ha sido aumentado desde un 1%, en realidad a veces hasta menos, 0,7% en la roca, hasta este proceso que yo tengo un producto que se llama concentrado de cobre 30% total. ¿Ya? Y este concentrado de cobre tengo dos opciones. Hay clientes que compran este concentrado de cobre y dicen, yo no necesito un cobre tan puro y tan refinado, por lo tanto no quiero pagar tanta plata por algo tan refinado como 99,99%. Yo quiero algo más sucio porque después lo tengo que mezclar con otro elemento y generar mis propios productos electrónicos, por ejemplo, pero que tenga, no sé, un 3% cobre. Entonces, ¿para qué voy a comprar algo tan concentrado si después lo tengo que ensuciar hasta llegar a un porcentaje menor? Entonces, ¿no tienes tú algo que me vendan más contaminado, no tan puro? Uno le dice, mira, te puedo vender concentrado de cobre. ¿Y eso cuánto es? 30% de cobre. Ese sale más barato que vender, obviamente, el producto purificado. Entonces dice, ese me sirve, ya, te compro el concentrado de cobre. Entonces de aquí sale el concentrado de cobre que compran muchas empresas en el mundo, que no requieren, insisto, una concentración de cobre tan elevada, porque ellos después tienen que generar aleaciones y ensuciar un poco este cobre con otros metales para generar sus propios productos. ¿Ya? Pero si alguien no quiere comprar cobre 30% y dice, no, yo necesito 99,99%, bueno, no se vende aquí, no se vende, y lo que hago yo entonces es enviar este concentrado de cobre hasta el proceso de fundición.
y allá yo lo voy a concentrar hasta un 99,99%. Esa etapa la vamos a ver después, ¿ya? Pero por ahora, dejemos este esquema aquí, y lo que vamos a hacer entonces es ir a recreo. Son las 10:43, volvamos a la 11:05. ¿Ya? Vamos a colocar aquí. Volvemos a las 11:05 horas de recreo. Ahí está. Ya, Profe, pregunta, ¿alguna tengo consulta? una pregunta, pero no sobre la clase de ahora sí, pero sobre el tema del proyecto. Después podríamos, como al final de la clase, hacerla. Ya, ok, sí, terminamos la clase y ahí aclaramos las dudas, ¿ya? Ya, Vamos a recreo gracias, ahora. profe. Sí, después terminando la clase no nos desconectamos y respondemos las dudas que tengan. Ya, profe.
Ya, hemos vuelto entonces. Lo que quiero mostrarles acá, aquí, es una imagen justamente general de una celda de flotación. Ustedes pueden ver que una celda de flotación no es otra cosa que un estanque, ¿no es cierto?, que tiene una agitación, hay una agitación, donde viene la pulpa, entra la pulpa que viene de la molienda, es decir, se agrega la pulpa que viene de la molienda a esta celda de flotación, y aquí se agregan los insumos químicos que hemos conversado, depresante, colectores, espumantes, se agita y en el fondo se agregan micro burbujas de aire, se inyecta aire, ¿sí? A nivel de micro burbuja. Eso hace entonces que las partículas de cobre, como hemos agregado insumos químicos que son específicos para el cobre, suban a la superficie en forma de burbuja. Y estas burbujas, como empiezan a generar una espuma en la superficie, después caen por desborde, ¿no es cierto? Caen hacia una canaleta que colecta toda esta espuma donde van las partículas flotadas. Además que hay depresante, entonces todos los demás metales quedan aquí en esta solución, quedan en el fondo, y después que yo he sacado esta espuma, lo que hago entonces es que elimino todo lo sobrante. Todo lo que está aquí en solución es el residuo sólido entonces que no flota, no flotado, que son varios metales pesados más. Lo que va en la parte superior es cobre y lo que va en la parte inferior, que yo ya elimino, son otros metales pesados que yo no hice flotar porque no me interesan, y lo retiro de acá. Pero también aquí hay una parte de cobre que yo no logré flotar y que también se elimina, ¿ya? Y después hay que recuperar. Vamos a ver después cómo se recupera. Entonces, esto es una celda de flotación, ¿ven? Esa espuma, yo después les voy a mostrar un video donde se ve entonces cómo esa espuma va saliendo de la celda de flotación hacia una canaleta receptora. Ya, avancemos. Nosotros ya habíamos conversado sobre los colectores y aquí tienen dos ejemplos de colectores, dos estructuras químicas que forman parte de los colectores. Aquí tenemos la primera estructura. Ambas sirven para lo mismo, ¿eh? Son dos proveedores diferentes, pero son estructuras químicas distintas, pero sirven exactamente para lo mismo. El primero es un santato amílico de potasio y el segundo, el del lado derecho, entonces es un santato isopropílico de sodio. Lo importante es que más allá de cuántos carbonos y hidrógenos tengan, ustedes puedan visualizar aquí en esta parte de abajo aquí, que hay una sal, ¿no es cierto? Hay un potasio acá. Cuando esto entra en solución, ese potasio se solubiliza y queda entonces este azufre menos, que aquí es donde se conecta el cobre entonces. Como el cobre tiene cobre más 2, ¿no es cierto?, se conecta con este azufre que tiene carga negativa y queda conectado acá, ¿ok? Y en la parte de acá, en la cola de este santato, acá, no hay carga ni positiva ni negativa, por lo tanto rechaza el agua. Entonces esto va a atrapar el cobre aquí en esta punta y automáticamente va a rechazar el agua. Y eso va a ayudar a que salga del agua, digamos, y ayuda a la flotación, junto con los demás reactivos, obviamente. Y lo mismo pasa con este santato, con esta otra estructura, santato isopropílico de sodio, ¿no es cierto?, que está aquí al lado derecho, hace exactamente lo mismo. Es otro proveedor, otra estructura química, pero hace lo mismo. La diferencia es que bueno, aparte de toda la estructura, pero la sal que contiene no es potasio, sino que es sodio, ¿ya? Pero también es la misma función. Se solubiliza en agua, este sodio queda soluble en agua, queda el S cargado negativamente, ¿no es cierto?, azufre cargado negativamente, y aquí es donde se junta el cobre. Aquí se gana el cobre, y la estructura que está acá, que es la cola, rechaza el agua, y ayuda entonces al proceso de flotación. Aquí se los marqué yo. Esa parte negativa, ¿por qué negativa? Porque ese potasio se solubiliza y sale de esta estructura. Ese sodio que está acá se solubiliza y sale de la estructura. Y aquí se junta el cobre con el azufre, y aquí se junta el cobre con el azufre, forma parte entonces de este colector. Y entonces tenemos la otra parte, que es la parte sin carga, que es hidrófobo, ¿sí?, que repele al agua. Ya. Los espumantes ya habíamos mencionado en qué consistían, entonces su función es mantener el mayor tiempo posible estas burbujas estables para que no se revienten. Entonces estos espumantes son agentes tensoactivos que se adicionan, ¿para qué? Primero, para estabilizar la espuma,
¿sí? Para disminuir la tensión superficial del agua, es decir, para que estas burbujas puedan salir a la superficie y la parte superficial del agua no la rompa, y para disminuir el fenómeno de unión de dos o más burbujas. Miren, esto no lo había mencionado, pero también cumple esa función. Evita que se junten dos burbujas en una sola, o tres o cuatro en una sola, porque mientras más grande es la burbuja, es más inestable y se rompe con mayor facilidad. Entonces eso es lo que hace el espumante, además de lo que hemos conversado, es que evita entonces este fenómeno de coalescencia, evita que se junten dos o más burbujas y construyan una más grande porque se rompe. ¿Okay? Bueno, habíamos mencionado entonces que el pH en el cual yo tengo que flotar también es importante. Yo tengo que flotar en un cierto nivel de pH, ¿sí? Porque no da lo mismo flotar a pH 1 a 14. Fíjense en esta gráfica que es sobre flotación de pirita. La pirita no es cobre, sino que es sulfuro de fierro, ¿ya? Sulfuro de fierro. Pero veamos esto y después vemos qué pasa con el cobre. Fíjese la pirita, ¿da lo mismo flotar a cualquier pH? No, no da lo mismo. Aquí en esta gráfica tenemos recuperación de la pirita, ¿sí? De 0 a 100 en porcentaje o fracción de 0 a 1, como quieran. Pero esta curva representa cuánta pirita flota a distintos niveles de pH. Si ustedes se fijan, la pirita a pH cercano a 14 flota muy poco, es decir, menos de un 10%, yo diría como un 5% de la pirita recién flota cuando yo tengo un nivel de pH 14. Pero cuando yo bajo el pH, no hago nada más, solamente cambio el pH, solamente bajo el pH a un nivel ácido. Por ejemplo, un pH 2 o 3, miren el nivel de pirita que se recupera, casi un 90%. Entonces, si yo quiero flotar pirita, que es sulfuro de fierro, si yo quiero flotar pirita, ¿a qué pH tengo que flotar? Me conviene flotar al menor pH posible, es decir, extremadamente ácido. Extremadamente ácido porque logro mejor recuperación de pirita. ¿Ven? Flota más pirita, eso es lo que quiero decir. A menor nivel de pH, flota más pirita. Y a la medida que yo voy subiendo el pH, va flotando menos pirita, pues ven, menos pirita. Entonces, y esto solamente cambiando el nivel de pH, nada más, solamente el nivel de pH. ¿Pasará algo parecido con el cobre? Porque si realmente pasa algo parecido con el cobre, que es lo que nos interesa, vamos a tener que ajustar el nivel de pH y flotar a un nivel ácido o a un nivel básico dependiendo de dónde logre mayor flotación de cobre. Apoyado, por supuesto, con los demás insumos químicos. Miren, aquí lo tenemos. La calcopirita es lo que tiene cobre, ¿ya? Galena y pirita no. Galena y pirita no. Entonces la pirita tiene fierro solamente, la galena tiene plomo solamente, y la calcopirita tiene cobre. Entonces fíjense, aquí está la escala pH, bueno, no está completa, pero aquí está el rango de 2 a 11, si quieren le suman hasta 14. Da lo mismo, pero lo que quiero decirles es que aquí abajo está la escala pH, a qué pH fue flotado cada uno de los componentes, y aquí hacia arriba, digamos, en la concentración del insumo que yo agregué. Y esta línea que va hacia arriba, las tres líneas que van hacia arriba, es cuánto flota cada uno de esos componentes, cuánto flota. Por ejemplo, a pH, si yo tengo en un mismo estanque, pirita, galena y calcopirita, y a mí solamente me interesa que flote el cobre, que la calcopirita, yo tengo que flotar a un cierto nivel de pH para que los otros dos, la pirita y la galena, queden en el estanque y no floten. Analicemos con calma. Fíjense, en pH menor a 4, es decir, extremadamente ácido, menor a 4, ¿qué flota? Flota solamente la pirita. Yo quiero que flote la calcopirita, que es la que tiene cobre, y que no floten las demás. Entonces, no me conviene trabajar en pH entre 2 y 4. Si subo un poquito, entre 4 y 6, por ejemplo, entre 4 y 6, tengo las tres líneas, es decir, los tres flotan. Más flota la pirita que la galena y la calcopirita, pero los tres flotan, ¿no es cierto? Entre 4 y 6, flotan los tres, ven, hay tres líneas. Los tres flotan. Entonces, a lo mejor me convendría aquí en este rango flotar cobre, pero el problema es que me flota la pirita que es fierro y me flota la galena que es plomo también. ¿Y qué pasa si yo sigo subiendo el nivel de pH en esa celda de flotación? ¿Qué pasará? Por ejemplo, entre 6 y 9, subo el pH entre 6 y 9, cualquier valor entre 6 y 9. Deja de flotar la pirita ya, po.
ya no flota la pirita en ese rango, solamente me flota la galena y la calcopirita. Yo creo que solamente me flota la calcopirita que tiene cobre, la galena tiene plomo. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría agregar un insumo químico aquí para depresar la galena, lo puedo hacer, pero es más barato ajustar el pH que agregar insumos químicos. Entonces, si yo subo el pH nuevamente, lo subo a más de 9, ¿qué pasa a más de 9? Solamente flota la calcopirita, que es el que tiene cobre. Es decir, a más de 9 no flota ni la pirita y tampoco flota la galena. O sea, solamente ajustando el nivel de pH, que es con cal, que es barata, súper barata, podemos lograr que flote solamente la calcopirita, pero siempre y cuando tengamos un nivel de pH mayor a 9. Entonces dice, profe, entonces hay que flotar a pH 9, porque de esa forma galena y pirita queda abajo y la calcopirita solamente flota. Eso es correcto, correcto, pero para asegurarnos hay que flotar a más de 11, yo diría entre 12 y 14. Si ustedes flotan entre 12 y 14, se aseguran ya definitivamente que no va a flotar galena y que no va a flotar pirita. ¿Ven? Entonces, es importante el nivel de pH que ustedes tengan en la solución. Siempre el proceso de flotación para calcopirita, que es cobre en su forma de sulfuro, tiene que ser a pH mayor a 9. Idealmente entre 12 y 14. ¿Ya? Ya. ¿Por qué 9 no? Teóricamente 9 no flotan los anteriores, pero es que la teoría a veces es distinta a la realidad, se ajusta un poquito, entonces puede que alguna galena, incluso pirita, esté flotando a los 9. Entonces, para asegurarse, mejor tírenle 12. Entre 12 y 14, ahí se aseguran que tienen un rango importante donde la galena y pirita no va a flotar, pero sí la calcopirita. Ya. Esta es la primera flotación. Entonces, hay otras flotaciones más, ¿sí? Hay otras flotaciones más. Hay 2 flotaciones más. Entonces, hablamos de un circuito de 3 flotaciones. 3 flotaciones. La primera, que es lo que hemos conversado nosotros ahora, es la flotación que se llama flotación Rauger, que es la normal. Es lo que hemos conversado nosotros ahora, la normal. Llega la pulpa de la molienda, se flota el cobre, sale el cobre, sale concentrado de cobre, y lo que queda dando vuelta ahí, eso se conoce como a eso va a recuperación de molibdeno, y después lo que sobra de ahí va a relave. De aquí sale el relave, no sale de otra parte, sale de la celda de flotación. Todo lo que sobra en la celda de flotación, que tiene otros metales, insumos químicos, pH, ¿no es cierto?, 12 y 14, toda esa solución, es lo que se llama el relave. ¿Sí? Y lo que sale arriba como espuma es lo que se llama el concentrado de cobre. Eso ocurre en la primera celda. No es que sea una, sino que son 20 o 30 o 40, depende. Pero el primer circuito de celdas, a eso me refiero. Y ese primer circuito de separación se llama Rauger, ¿ya? Después hay un segundo circuito de separación, como una segunda etapa, que se llama las celdas de tipo Kleiner, ¿ya? Y estas Kleiner lo que hace es que toma la espuma que sale de la primera, toda la espuma, ¿no es cierto?, el concentrado, y lo vuelve a flotar. Lo vuelve a flotar para aumentar la pureza. Esa es la Kleiner. Y después tenemos otro circuito que es la Scavenger, y lo que hace es que, como igual quedó un poquito de cobre en el relave, yo lo voy a recuperar ahí. Lo recupero en otro tipo de celdas que se llaman Scavenger. En realidad todas tienen el mismo principio, pero dependiendo qué es lo que hagan, es el nombre que se les coloca. Entonces la primera, donde llega toda la pulpa y se recupera cobre, es la Rauger. Después esa espuma que sale de la Rauger va a una segunda celda de flotación o línea de flotación, que es la Kleiner, y sigue limpiando, ¿sí? Sigue purificando. Y los restos que quedan en esa celda, en la primera, los restos que quedan, que es el relave, de ahí yo saco molibdeno, y como todavía queda un poquito de cobre ahí en esos desperdicios de relave, yo entonces recupero el poco cobre que pudo haber quedado a través de un scavenger. ¿Ya? Entonces aquí está escrito, miren, leamos la flotación. Entonces, todo lo que voy a leer ya lo hemos comentado. La flotación es una operación destinada a seleccionar los sulfuros valiosos contenidos en la pulpa y rechazar la ganga como relave. O sea, lo que no me sirve lo elimino como relave. Pero ojo, el relave tiene varios metales pesados, varios insumos químicos y niveles de pH sobre 10.
¿ya? Algunos 12 o 14. No es agua simplemente. Pero resulta casi imposible hacer esta operación en una sola celda y conseguir un concentrado limpio y un relave igualmente limpio. Por lo tanto, es necesario que la espuma de las primeras celdas pasen a un nuevo grupo de celdas que se encarguen de limpiar los elementos indeseables que hayan logrado flotar con la parte valiosa. Lo mismo ocurre con los relaves de la primera celda, ya que aún tienen una cantidad importante de sulfuros valiosos que no se pueden perder y es necesario recuperarlos en otro grupo de celdas. Entonces, por esta razón, en la sección de flotación existen 3 circuitos de flotación. La primera es la Roger, la segunda es la Scavenger, que es la que saca cobre de los relaves, y la tercera es la Cleaner, que es la que saca cobre, o recupera más bien, o purifica cobre de la espuma. Es para aumentar el proceso. Vamos a leer aquí porque esto ya lo comenté, pero lo coloqué igual aquí para que ustedes después lo tengan con calma y lo puedan estudiar. Las celdas Roger entonces reciben la pulpa que viene de los molinos, de la molienda, ¿no es cierto? Aquí flota la mayor parte de los sulfuros de cobre valioso, pero en estas celdas solo obtenemos concentrado y relaves provisionales. La espuma obtenida no es un concentrado final porque todavía tiene mucha impureza y hay que seguir purificándola. ¿Dónde se purifican? En las celdas Cleaner. Estas celdas Cleaner purifican entonces la mayor cantidad de estas espumas que vienen de la celda Roger y de aquí sale finalmente el concentrado de cobre con un 30% que se va a vender. Ok. Y en el relave también queda algo de cobre dando vuelta, hay que recuperarlo. Y eso se hace a través de la celda Scavenger. Esta celda entonces reciben el relave de la Roger y tratan de hacer flotar el resto de los sulfuros que no han sido posible flotar en las celdas anteriores, ya sea por falta de tiempo, por deficiente cantidad o calidad de los reactivos, por problemas mecánicos, por lo que sea, quedó cobre aquí en el relave y es necesario recuperar. Pero las espumas que obtendremos en esta celda no las podemos enviar al espesador porque están sucias, pero tampoco las podemos desechar porque contienen mucho material valioso. Entonces, de la celda Scavenger, yo recupero lo que está en el cobre, perdón, recupero lo que está en el relave, vuelvo a hacer la flotación, sale otra vez espuma, y esa espuma hay que purificarla, entonces, y ahí sale otro poco de cobre. ¿Ya? Miren, la próxima clase nosotros vamos a hacer cálculos completos de circuitos de flotación. Completo. Aquí yo hice uno bien específico, bien puntual, para que ustedes vean cómo se determina el número de celdas que necesitan, el número de equipos de flotación. Uno bien simple. Después, en la próxima clase vamos a hacer uno más complejo, ¿ya? Veamos este entonces. Se desea conocer el número de celdas de flotación para un circuito Roger en una planta concentradora de 20.000 toneladas métricas diarias de capacidad. Eso es TMD, ¿ya? TMD, toneladas métricas diarias, que son toneladas por día, ¿no? Lo que pasa es que en minería se utiliza el término toneladas métricas diarias TMD. Pero si alguien dice, profe, pero son toneladas por día, sí, toneladas por día. 20.000 toneladas métricas diarias de capacidad. Eso es lo que tiene que tener la planta concentradora. ¿Cuántas celdas, entonces, de flotación necesitan? ¿Ya? Necesitan, para calcular el número de celdas, necesitan los siguientes datos. El tonelaje de alimentación, ya lo tienen, son 20.000 toneladas métricas al día. Necesitan conocer el porcentaje sólido. El porcentaje sólido generalmente está en torno al 30%, en este caso un 31%. Necesitan conocer el peso específico del mineral o la densidad específica del mineral. Eso también se puede conocer, en este caso es 2,8. Necesitan conocer la dilución. Es un dato que es necesario conocer, la dilución. Pero la dilución se calcula fácil. La dilución es 100 menos P partido por P. ¿Y P qué es lo que es? El porcentaje de sólido. Sería 100 menos 31 y todo eso dividido por 31. ¿Sí? En este caso da 2,225. Así que es fácil calcularlo. El tiempo de flotación se lo dan ustedes. El tiempo de flotación no es cualquier tiempo, sino que está entre 15 y 20 minutos. Entre 15 y 20 minutos. Si alguien dice, yo voy a calcularlo con 20 minutos, está bien. Si alguien dice 15 minutos, está bien. Pero alguien que diga con 10 minutos, no, eso está malo porque es muy poco. El tiempo de flotación está entre 15 y 20 minutos. En este caso se trabajó con una media de 18 minutos.
Cuando ustedes hagan los cálculos para su proyecto, si no tienen estos datos en su proyecto, háganlo con esto, no hay problema. Utilicen los datos que nosotros con los cuales nosotros hemos hecho los ejercicios. No hay problema, porque son datos estándares, ¿ya? Son como criterios de diseño, así que no va a cambiar mucho. Entonces, en su proyecto, para cualquier ejercicio que nosotros hayamos resuelto, si hemos utilizado algunos datos, utilicen esos. Los únicos datos que ustedes van a utilizar propios es sobre su producción, porque cada uno va a tener producción distinta, ¿no es cierto? Pero todos estos datos van a ser igual para todos. El peso específico, el porcentaje sólido, pueden utilizar estos que están aquí, el tiempo de flotación, pueden poner 18 minutos, no hay problema. El volumen de cada celda. ¿De qué porte van a ser sus celdas? ¿Ya? En este caso, volumen de la celda, un estándar de mercado, 1000 pies cúbicos. Esos son algo así como 28 metros cúbicos. 28,317 metros cúbicos. Ya, también es necesario conocer el coeficiente de utilización del volumen de la celda, un K. Un K. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes tienen la celda, ¿no es cierto? Es como un vaso. Imagínense un vaso con agua. Ese vaso con agua tienen que flotar ustedes la solución que hay dentro y se va a generar espuma. Si ustedes agregan el agua hasta el tope del vaso, la espuma se va a salir, no hay espacio para contenerla, ¿no es cierto?, dentro del vaso. Entonces, tienen que dejar ustedes un espacio para la solución, un espacio para la espuma, y después esta espuma que crezca dentro del vaso, y lo que crece es lo que se desborda. Tienen que dejar un espacio, digamos, sin solución en esa celda. ¿Cuánto? Un 20% tienen que dejar como espacio. O sea, va a tener que estar ocupada la celda en un 80%. ¿Ok? Si su celda es el vaso, entonces el 80% solamente ustedes la van a llenar con agua, o con solución, o con pulpa en este caso. Y van a dejar un 20% disponible para que la espuma crezca, se desarrolle y después se desborde. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de utilización de la celda que ustedes van a considerar? Un 80%. Van a llenar hasta un 80% de la celda. O lo que es lo mismo, 0,8. ¿Ya? 0,8. En la ecuación que yo muestro a continuación, tienen que ponerlo como fracción, es decir, 0,8. Uno puede decir 80%, ok, pero en la ecuación lo ponen 0,8. ¿Cómo se calcula el número de celdas? Para esa cantidad de toneladas, ¿cuántas celdas necesito? Fácil. N es el número de celdas, va a ser igual a el numerador, el tiempo de flotación, aquí cada uno yo puse la letrita, ¿ven? Que cada uno le puse la letrita para que no se pierdan. El tiempo de flotación por, estamos en el numerador, por el A. ¿Qué es la? Tonelaje de alimentación. Ya, ¿lo tengo? Sí, tonelaje de alimentación. El tiempo, en minuto lo coloco. El tonelaje en toneladas métricas día o toneladas por día. La dilución lo conozco. Sí, pues lo calculé aquí, ¿ven? Un cálculo simple, el de 200, no, perdón, son 2,225. Ya, lo colocamos aquí. Más 1 dividido por S. ¿Y S qué es lo que es? El peso específico. ¿Lo tenemos? Sí, 2,8. Lo tenemos. En el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos 1440 minutos. ¿Esto por qué? Porque aquí arriba tenemos el tiempo en minutos y aquí tenemos toneladas por día. Entonces tenemos que llevar estos minutos a día. ¿Sí? Entonces para llevar de minuto a día, porque tenemos que trabajar en la misma unidad, pues, para llevar de minuto a día, entonces está este factor de conversión de 1440 minutos, que equivale a un día. Un día son 1440 minutos. Eso, por eso aparece este 1440, porque es para convertir. Si alguien quiere convertirlo aparte, no hay problema, po. 18 minutos, ¿cuántos días equivale? Le da un valor y ese valor lo ponen aquí. ¿No es cierto? Ya no van los 1440 porque lo convirtieron afuera. Por abajo, el volumen de la celda. El volumen de la celda se lo dan ustedes, pero yo les recomiendo utilizar una celda promedio de mercado. ¿Cuánto? 1000 pies cúbicos, 28,317. ¿Ya? No se den una celda de 100 metros cúbicos, porque esas no existen. No se den una celda de 300 metros cúbicos, porque no existen. Tiene que darse un valor que realmente exista en el mercado, pues las celdas más comúnmente usadas son las de 1000 pies cúbicos, que son 28,3 metros cúbicos. Esa se colocó aquí entonces, como ve. Y K es el coeficiente, ¿de qué? De utilización o de llenado.
0,8 en fracción, no en porcentaje. Entonces, si aquí ustedes dicen 80%, acá tiene que ir 0,8. Entonces, hecho eso, esos reemplazos, el número de celdas que arroja para este proceso, para tratar 20.000 toneladas métricas diarias de alimentación, ¿sí? Necesitan 29 celdas. ¿Cuántas tienen que comprar? 29 más un delta adicional. Porque ¿qué pasa si falla una? Si tengo que hacerle mantención a una, voy a tener 28. Ya no voy a procesar 20.000 toneladas métricas, voy a procesar, no sé, 19.500, por ejemplo. Entonces tengo que comprar un 10% más. ¿Ya? Entonces, 29 compran 3 más. Aunque es poco, ¿ah? Un 10% más es poco. Para 3 celdas, porque son muchas celdas, son casi 30, pueden fallar 3 fácilmente. Compren unas 6 o 10 más. Y ahí no van a tener problema. ¿Ya? Lo importante es que ustedes aseguren que siempre van a estar funcionando las 29 celdas. Porque con 29 celdas van a poder procesar 20.000 toneladas métricas diarias. Si a usted le falla una, o tiene que hacerle mantención a una, o el motor se quemó, o cambiarle una correa al motor, o lo que sea, o limpieza, lo que sea, van a tener 28. Va a fallar una, 28. No van a procesar 20.000 toneladas métricas diarias. Entonces, si tienen que sacar una, dos, tres o cuatro fuera de servicio, la reemplazan con las que ya compraron de más. Entonces siempre hay 29 operando y un porcentaje adicional que está ahí esperando para entrar en operación. ¿Ya? Aquí hay un esquema entonces de otra celda, ¿ven? Pero todas funcionan de la misma forma. Aquí abajo está el relave, se hace la flotación, se agregan reactivos, burbuja en el fondo, hay una agitación, aquí está el rotor y el motor, ¿no es cierto? Arriba, se hace una agitación, flota, en la parte de arriba sale la burbuja, ¿no es cierto? Que lleva el cobre, concentrado de cobre, y lo que queda abajo es el relave. Este relave después pasa a otra celda de flotación para recuperar lo poco que quedó y después ya se transforma en un relave definitivo que hay que eliminarlo en los tanques de relave. Aquí hay imágenes, aquí está la espuma, ¿ven? En la parte derecha la espuma, que después eso se seca, se filtra y se seca, y tenemos el concentrado de cobre aquí, ¿ven? Sólido, seco. Esto es, o tiene un 30% de cobre. Esto se vende a quienes lo necesiten como un 30%, se les vende. Y si no, yo lo llevo a fundición, allá lo quemo, vamos a ver después ese proceso, y obtengo cobre 99,99%. Pero ¿de dónde sale el concentrado de cobre? Del proceso de flotación, que es solamente para los sulfuros. Los óxidos no. Los óxidos van a la exhibición. ¿De dónde sale el concentrado de cobre? Del proceso de flotación. ¿De dónde sale el relave? Del proceso de flotación. En el proceso de tratamiento de óxidos, ¿hay relave? ¿Sale relave? No, porque no hay flotación. En el proceso de sulfuros, ¿hay flotación y hay relave? Sí. ¿Ok? Aquí hay otro esquema, ¿ven? Ya conocemos ya entonces cómo opera el sistema. Sale la espuma y es la que yo recupero. Aquí tenemos el circuito completo. Si ustedes se fijan, aquí viene el mineral de la mina. Va achancado, molienda, que ya lo hemos visto. Y estamos aquí en flotación. De flotación se recupera cobre a través de la espuma, ¿no es cierto? Y del relave se recupera parte de molibdeno y parte de cobre. ¿Sí? Después se seca la espuma de cobre y tenemos concentrado de cobre seco y después va a fundición. ¿De dónde sale el cobre o concentrado de cobre? De la flotación. ¿De dónde sale el relave? De la flotación. Este circuito es solamente para los sulfuros. Los óxidos van por otro circuito que tenemos que ver. Y eso es lixiviación. Ya. Una cosita final antes de ir a las consultas. 4 factores entonces deben ser permanentemente controlados y bien regulados para asegurar una buena flotación. Primero, la pulpa. Segundo, la agitación, el aire y los reactivos. ¿Ya? Esas 4 cositas. La pulpa debe tener una densidad indicada por el supervisor, aun cuando el control de la densidad de la pulpa es función del molino,
los flotadores deben avisar al supervisor cuando observen que la pulpa no es adecuada. Bueno, hay que estar controlando permanentemente la pulpa. La agitación también es importante porque la agitación permite la mezcla de componentes de insumos químicos y también permite la inyección de burbujas de aire. La inyección de burbujas de aire, y eso es a través de agitación también. El aire, por supuesto, porque es importante que se generen micro burbujas de aire. No burbujas grandes, porque esas burbujas grandes no se van a adherir nunca a una partícula tan pequeñita. Tiene que ser burbujas muy pequeñitas. Ojalá nano burbujas. Por lo tanto, los difusores tienen que tener una apertura muy pequeñita para generar nano burbujas que permitan adherirse a las partículas que ya son finas. Y los reactivos, pues sin los reactivos no es posible flotar. Colectores, espumantes, ¿no es cierto? Depresantes. Y el nivel de pH. No está puesto aquí, pero el nivel de pH es fundamental. Ya lo vimos en una gráfica por ahí. Ah, acá está puesto. El nivel de pH. ¿Ya? Bueno, no voy a leer lo que está aquí porque ya lo vimos en la gráfica. Controlando el nivel de pH es posible entonces hacer que flote, por ejemplo, solamente calcopirita y todos los demás no. ¿Ya? Entonces el nivel de pH es importante. Tenemos que flotar a más de 9, teóricamente, pero en realidad lo recomendado es más de 12. Más de 12. ¿Ya? Bien, es lo que quería mostrarles yo hoy día, que tiene relación con flotación de minerales. La próxima vez que nos encontremos, en la próxima clase, vamos a resolver problemas de flotación, ¿ok? Y después de eso, nos vamos a ir a la línea de los óxidos para ver en qué consiste la lixiviación, extracción por solvente y toda la ruta de la otra línea que no hemos visto. Entonces hoy día hemos terminado la flotación, próxima clase vamos a resolver problemas de flotación y ahí vamos a seguir avanzando. Ahora estamos disponibles entonces para responder dudas y consultas. Ya, me había enviado un correo don José Núñez, no sé si está por aquí, pero estamos disponibles, José, para consultas. También Valentina quería hacer consultas. Démosle el pase a Valentina primero y veamos entonces cuáles son las consultas de Valentina y después José. Y los demás, por favor, se quedan también, si es que quieren, porque a lo mejor tienen las mismas dudas y sirve para aclararla en todos los proyectos. Espera, lo tenía anotado, ahora lo estoy buscando. Ya. Aquí está. Voy a poner atención porque no se escucha muy bien, pero a ver si... Ya. Se escucha, pero más o menos nomás. Espera. Y por ahí. Ya, por ahí sí. Ya. Yo estaba buscando sobre una cantidad de tonelaje, como había dicho usted para el proyecto. Ya. Y lo encontré no en una página oficial porque voy a escoger Chuquicamata. Ya. No es como en la página de Codelco porque aparece como las metas que tienen anuales y quería algo como más específico. Entonces busqué tipo de estudio de alguna universidad y ahí encontré un tonelaje diario. Ya. ¿Me sirve o tiene que ser algo así como oficial? Sirve. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a tomar lo que ellos procesan y en función de eso van a hacer todo su diseño. Todo su diseño. Y después cuando ustedes van a tener todo eso diseñado y cuando ustedes quieran después hacer un diseño sobre otra mina, sobre otros tonelajes, lo único que van a hacer, porque ya tienen toda la metodología, ya tienen toda la memoria de cálculo hecha, lo único que van a hacer van a cambiar los tonelajes y van a ir cambiando todas las cifras para adelante, pero ya tienen todo el desarrollo hecho. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tomen un valor, ¿sí? Y que hagan el desarrollo completo, todo, dimensionen todos los equipos y todos los procesos, porque eso es lo que realmente a mí me interesa que ustedes sepan. Más que si el tonelaje es realmente exacto o no de esa mina en particular, lo que importa es cómo ustedes hacen el dimensionamiento de los procesos. Entonces, para eso necesitan conocer una cuestión, ¿no es cierto? Que es el tonelaje. Entonces, si tú dices, no, si ellos procesan, no sé, 300.000 toneladas por día o por mes, tú puedes trabajar con ese valor. Y si tú te das cuenta, en realidad que no trabajaban con 300.000 toneladas por día o por mes, sino que con 100.000, no importa. Lo que ocurre es que tú ya aprendiste la metodología, tú aprendiste ya el dimensionamiento de los equipos y aprendiste a cómo se calculaban cada uno de las operaciones unitarias. No importa que uno tenga o no tenga la cifra exacta. Lo que importa
es que uno aprenda a hacer el dimensionamiento. Ya, y eso Porque es lo que se hace por Excel. ¿ah? Como el diagrama de flujo el que se hace por Excel. La memoria de cálculo es como tipo informe. Claro, la memoria de cálculo, acuérdate que yo dejé en Reco unos ejemplos de memoria de cálculo, no son del ámbito de la minería, pero con eso ustedes ya pueden tener una idea de qué es una memoria de cálculo y qué es lo que va en una memoria de cálculo. Pero en resumen, en la memoria de cálculo va escrito las ecuaciones por las cuales ustedes hicieron los cálculos, los reemplazos, ¿no es cierto?, y los valores finales que les dio por cada operación unitaria. Eso es la memoria de cálculo, de tal forma que cualquier profesional después pueda revisar la memoria de cálculo y decir si está correcta o descubrir algunos errores ahí. Por eso es que hay revisores de proyectos. En todos los proyectos hay revisores de proyecto, porque no podemos confiar en una sola persona, o en dos, o en tres, porque pueden existir errores. Cada vez que hay personas, ¿no es cierto?, detrás de cualquier cosa, siempre pueden existir errores. Entonces, las personas desarrollan la memoria de cálculo, y después hay revisores externos que revisan esa memoria. Entonces, generalmente pillan errores y se van ajustando y ya queda la memoria definitiva. Siempre es así en todos los proyectos. Eso es la memoria de cálculo, el informe que dices tú. Y por otra parte, hay que hacer el Excel. ¿Ya? Esos dos productos son. Ya, y con respecto a los tonelajes que hablan, por ejemplo, en Codelco o en estos estudios, dicen que se trabajan tantas toneladas por día o mensuales. Eso es el ingreso de flujo, el de entrada, ¿cierto? Y Claro. después se ve cuánto saca como en realidad el cobre. Sí, sí, ustedes lo que tienen que ver es cuánto sacan ellos de la mina. Esos son sus valores para hacer sus cálculos. No, no les sirve a ustedes que ellos, por ejemplo, venden 20.000 toneladas de cobre, porque es el cobre que ya salió, ya pasó por todo un proceso y ya salió, pero para vender 20.000 toneladas, sacaron 500.000 toneladas. Entonces, las 500.000 son las que les sirven a ustedes. ¿Cuánto viene de la mina? ¿Cuánto ellos toman de la mina para someterlo al proceso? Ya, esa era mi duda. Ya. Ya, José Núñez, ¿estará por aquí José Núñez que quería conversar conmigo también? A lo mejor podemos hacer la pregunta para que todos podamos aclarar también, pues a lo mejor son preguntas que tienen todos. ¿Está José Núñez por ahí o no? Profe, yo estoy con él. Ya, ya, sirve igual. Ujú. Ya. Primero tenía las dudas de, por ejemplo, si tenemos que buscar información de las maquinarias para saber, por ejemplo, lo que procesan y los costos, o podemos ocupar los mismos valores que están en los ejercicios. Ya, miren, no se preocupen por esa información. ¿Por qué? Ustedes estrictamente, es más simple de lo que ustedes creen. Estrictamente lo único que necesitan es lo que estamos conversando con Valentina recién, que es cuánto se extrae de la mina. Es lo único que necesitan. Porque todo lo demás nosotros lo hemos resuelto en clase. Entonces, siempre hemos trabajado nosotros con parámetros de diseño, es decir, con criterios de diseño comunes. O sea, son como los recomendados, como los estándares. Entonces, todos los valores que nosotros hemos utilizado, ustedes pueden trabajar con esos mismos valores, no hay problema con eso. Por ejemplo, uno de los primeros cálculos que hicimos fue calcular la pila de almacenamiento, la stockpile, es decir, el cono ese donde almacenamos material, ¿no es cierto? Y ahí dijimos un ángulo de reposo, por ejemplo, 35 grados. Pueden trabajar con ese ángulo de reposo, no hay problema. Si alguien quiere trabajar con 30 grados o con 38 grados también, pero lo que no puede pasar es que si nosotros trabajamos en los ejercicios con 35 grados de ángulo de reposo, alguien diga yo voy a trabajar con 70 grados. No, porque se aleja mucho del óptimo. O alguien pueda trabajar con 15 grados. No, es muy bajo en la inclinación, va a salir una base gigantesca. Entonces, ustedes pueden manejar los datos que yo di y manejar un rango, ¿sí? Pero un rango prudente. Como yo les digo, de repente, por ejemplo, en flotación, 20 minutos de flotación. Entonces alguien dice, profe, yo voy a trabajar con 18 minutos. Está bien, con 22 minutos, está bien, pero no pueden trabajar con 50 minutos de flotación. Eso está mal, porque se aleja mucho de lo ideal que son 20 minutos. Tampoco alguien puede decir, yo voy a trabajar con 3 minutos de flotación, también se aleja mucho. Entonces lo que les quiero decir, resumiendo, es que ustedes tomen los valores con los cuales nosotros hemos trabajado y con eso vayan haciendo sus dimensionamientos. Lo único que va a cambiar va a ser, digamos,
la alimentación, porque cada grupo va a tener, ¿no es cierto?, valores distintos con los cuales va a trabajar, pero para los cálculos, los criterios van a ser los mismos, ¿ya? Ya, profe. Y la otra consulta, por ejemplo, en el problema del stockpile, el dato de entrada eran 140 toneladas, Ya, pero lo que yo sé, que es lo que yo encontré, por ejemplo, que son 430 toneladas diarias. ya. Eh, el dato que está en el stockpile, ¿lo tengo que llevar, por ejemplo, a todo lo que procesan en el año para que me quede solamente en toneladas? ¿O eso es, por ejemplo, lo que procesaría, o sea, lo que almacenarían por día? Buena pregunta. Aquí uno tiene que tomar un criterio, definir un criterio. Por ejemplo, tú dices que, perdón, ¿cuánto era tu cifra? Ahora acuérdame, ¿cuánto era diario? Eh, no sé si estará bien, pero es lo que yo encontré, que es lo que saca luego de la perforación, que eran 430.000 toneladas diarias. Ya, ok. Miren, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si son, por ejemplo, ya, a ver, ¿qué puede ser? Ya, 1000. Por dar una cifra cualquiera. 1000 toneladas por día, lo que sacan ellos. Ustedes tienen que pensar que su planta de procesamiento va a procesar esas 1000 toneladas por día. Va a procesar esas 1000 toneladas. Entonces, mientras estén sacando 1000 toneladas, ustedes, su planta va a procesar 1000 toneladas. No hay problema. Pero ¿qué pasa si ustedes falla la perforación, se rompe una broca o no hay hoy día extracción? Dejan de procesar 1000. Por lo tanto, no van a enviar las 1000 a la planta de procesamiento y la planta de procesamiento va a quedar sin procesar y va a tener que detenerse todo el proceso. Eso es lo que hay que evitar. Entonces uno dice, ¿cuántos días son los que quiero yo tener de stock para que la planta siga operando por todos esos días sin tener que yo estar sacando diariamente de la mina? Eso lo definen ustedes. Por ejemplo, yo en mi planta estimo que puede ser entre 3 y 5 días, ya pongámosle 5 días. Yo necesito tener que me asegure 5 días de stock para que mi planta siga operando. Entonces, de donde yo saco mineral, puede estar 5 días la faena parada, pero yo voy a tener stock y de ahí voy sacando para la planta. ¿Me siguen? Entonces tengo un margen. Mi planta de procesamiento nunca va a parar, aun cuando en la mina haya parado 5 días, por lo que sea. Pero como dice Camila, si son 400.000 toneladas por día y yo no tengo pila de stock, si falla cualquier cosa en la mina, yo voy a tener que parar mi planta de procesamiento porque no tengo para procesar. Entonces, por eso es que se forma esta pila de almacenamiento. Pero quiero que almacene para un día de falla, digamos, en la mina y yo pueda seguir operando, para 2 días, para 3 días, para cuántos días. ¿En cuántos días yo estimo que resuelvo el problema en la mina y voy a seguir extrayendo? Yo creo que un valor prudente son 3 días. 3 días. Entonces, si Camila dice, son 400.000 toneladas por día que yo saco, entonces eso habría que multiplicarlo por 3 días. 4 por 3, 12, 1200. 1200 toneladas, ¿no es cierto?, por 3 días, acumuladas en 3 días. Eso es lo que tengo que tener en mi pila de almacenamiento. ¿Me siguen? 1200 toneladas son las que tengo que tener en esa pila de almacenamiento y con eso hago el cálculo. Eso significa que si existiera cualquier problema en la mina, yo tengo 3 días de material para seguir procesándolo en la planta y no tengo que parar la planta. ¿Me siguen? Ahora, si el problema se extendía por más de 3 días, ahí estoy complicado. Ahí voy a tener que parar la planta al tercer día porque después no tengo más mineral. Pero yo creo que con 3 días es suficiente porque en 3 días se va a resolver el problema, salvo que hubiera un problema mayor, un derrumbe con muerte de personas, qué sé yo. Chuta, ya ahí van a parar la faena un mes a lo mejor, pero eso ya es una eventualidad, pues va a haber que parar la planta nomás. ¿Ya? No sé si queda claro, Camila. Sí, profe, muy claro. Ya, Y me queda otra duda. ya, Estaba dámela. viendo el ejercicio para ver el número de chancadores. ¿Ya? Mi dato de entrada sería los 400.000 toneladas, ¿cierto? Sí, Y de acuerdo a eso, por ejemplo, que yo estime un número de chancadores, esas 400.000 toneladas las divido en el número de chancadores y ese tonelaje que me da es mi dato de entrada para sacar los molinos, o sería el mismo dato inicial de entrada. ah, ya.
Ok, No sé si me expliqué. más o menos no. Es que estuve viendo, por ejemplo, los dos ejercicios, los comparé, el de dimensionamiento del molino y el de los ¿Ya? chancadores, ¿Ya? y el dato de entrada, no sé si tendrá relación, pero es muy distinto. Uno es de 90 toneladas por hora y el otro es de 200.000 toneladas por hora. Perdón, 20.000. Ya. Entonces me cayó la duda de si yo comenzaba con mi dato inicial en los chancadores, veía cuántos eran, entonces yo decía, de un chancador me va a producir tanto y ese es mi dato de entrada, que es lo que va a salir y va Ah, a entrar ya. al molino. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en los ejercicios, los ejercicios que nosotros hicimos aquí en clase no están hechos para un proyecto así donde tú hagas o considere los mismos flujos de entrada siempre, sino que cada diseño yo lo hice con flujos distintos, ¿ya? Distinto. Ustedes no, po. Ustedes van a tener un diseño con una sola entrada, ¿no es cierto? Y van a dimensionar todo en función de una entrada. Ahora, tú, para determinar el número de chancadores, vas a ingresar una cantidad, un tonelaje determinado. Pero, y vaya a decir, ya, voy a tener 2 o 3 chancadores. Pero esos 2 o 3 chancadores, si tú sumas las tres producciones, o sea, los 3 productos que generan los 3 chancadores, se suman, eso va a ser la entrada al molino. ¿Ya? Esa va a ser la entrada al molino. Por lo tanto, ahí es donde hay que determinar entonces si vas a utilizar un molino, o 2 molinos, o 3 molinos. Y ahí dimensionar cada uno de ellos. Entonces, yo te recomiendo que utilices eh, el tonelaje de entrada a un molino máximo, que es de 90 toneladas por hora. El mismo ejercicio que nosotros resolvimos en clase, porque nosotros en el molino trabajamos con 90 toneladas por hora. Entonces, no sumen más de 90 toneladas por hora a un molino. Si de la suma de tus 3 chancadores suman 90 toneladas por hora o menor, perfecto, puedes trabajar con un molino, ¿no es cierto? Y dimensionar ese molino. Pero si la suma de lo que generas tú en el primer chancador, por ejemplo, fueran 90 toneladas, el segundo 90 toneladas y el tercero 90 toneladas, 9 por 3, 27, 270 toneladas por hora, por ejemplo, superan a 90 para dimensionar un molino. Entonces, habría que trabajar con 3 molinos aquí. Máximo 90 toneladas por hora cada uno de ellos. No sé si me explico. Sí, profe, sí entendí. Entonces, tú tienes que ir haciendo esa coherencia entre lo que viene de los chancadores y que va a entrar al molino. Yo eso no lo hice en clase, porque yo trabajé con cifras distintas, no era un proyecto continuo, si era para efecto de poder conocer cómo se dimensionaba un molino, un chancador, un flotador, pero en el caso de ustedes vienen con un flujo de entrada, entonces tus chancadores van a tener una producción, y eso, entonces tú tienes que hacerlo entrar a los molinos. Pero, pero no sumen los 3 chancados, los productos de los 3 chancadores y con eso trabajáis en un molino, no. No te puede dar más de 90 toneladas por hora por cada molino. Entonces, si a ti te da más de 90, vais a tener que trabajar con 2 molinos. Si te da aún más todavía, con 3 molinos y así, pero cada molino que no tenga más de entrada de 90 toneladas por hora. ¿Ya? Ya, profe. Y una última duda que me quedaba. ¿Ya? Las minas trabajan 24 horas de corrido, ¿cierto? Para llevarlos de días a horas. Sí, 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 24 horas. Sí, Ah, calcula ya. con 24 horas. 365 días, que sería el peor escenario. Estrictamente, igual hay como 2 o 3 semanas de parada de planta. Pero calcúlalo, no va hora continua, 24 horas, 365 días a la semana. Ya, profe. Muchas Ya. gracias, eran mis Ok, dudas. listo. Valentina Cifuentes. Ya, profe, me surgió otra duda, creo que es la última, ¿Ya? con respecto al diagrama. ¿Debo buscar qué diagrama ya tiene la mina o yo crear según No, los cálculos que tú, voy haciendo? tú tienes que crearlo. Tú lo creas. Por ejemplo, obviamente va a haber que tener chancado, o sea, va a tener que tener acumulación, ¿no es cierto? Una pila de almacenamiento. Para 3 días, para 4 días, para 5 días. Bueno, eso ya lo hablamos, pero tiene que tener una pila de almacenamiento. Después de eso, pasa a chancadores, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar el chancador. De acuerdo a lo que hemos visto en clase. Y aquí se divide el circuito, po.
ojo que aquí se divide el circuito, que de lo que sale, esto también sirve para Camila y para la explicación anterior, de lo que sale del chancado, dice el problema que considere que la mitad son sulfuros y la mitad son óxidos. Entonces la mitad de lo que salga del chancado va a ir a molienda y después va a ir a flotación. Y la otra mitad son óxidos, van a ir a lixiviación y extracción por solvente. Entonces ahí se divide en dos el flujo dentro del Excel. ¿Me siguen? Entonces si yo salgo del chancado, por ejemplo, con 100.000 toneladas por día, por dar una cifra, 100.000 toneladas por día, el problema dice, considere que la mitad de eso son sulfuro y la mitad son óxido. Entonces, 50.000 van a ir a la ruta de los sulfuros, es decir, van a entrar 50.000 a molienda, después van a seguir a flotación y ahí van a seguir. Y los otros 50.000 van a ir a la ruta de los óxidos, es decir, lixiviación, extracción por solvente y van a seguir. ¿Ya? Una aclaración también para la pregunta que hacía Camila anteriormente. Todo lo que sale del chancado, ojo, que el proyecto dice, considere que el 50% se va para sulfuros y 50% se va para óxidos. Ya, entonces, lo único común para óxidos y sulfuros es el chancado. Es lo único común. ¿Ya? Todo ingresa ahí, pero separado. Y después la mitad se va a sulfuro, la mitad se va a óxido. Entonces, todos esos equipos y esos procesos, tú los vas colocando en tu Excel. De acuerdo a las clases que nosotros hemos avanzado, ¿no es cierto? Son los procesos que tú vas colocando en el Excel y vas colocando el diagrama de flujo con toda su nomenclatura. Ya, entonces está en mi poder, por ejemplo, elegir el chancador semiautógeno en vez de ¿Ya? hacer primario, secundario y terciario, ¿cierto? Es tu decisión. Ya, Sí, esa es tu decisión. Tú aplicas un criterio ahí para ese caso. Igual con los chancadores, po. Tú puedes decir, no, porque yo produzco o necesito poquito, entonces voy a trabajar con chancadores de mandíbula. Pero otro grupo a lo mejor trabaja con grandes cantidades, no le conviene el mandíbula y dice, yo trabajo con chancadores cónicos. No tienen por qué ser lo mismo, porque depende mucho de cuánto estén produciendo. Algunos van a trabajar con cónico y van a poner 1 o 2 cónicos, y otros van a trabajar con mandíbula y van a trabajar con 10, 15 mandíbulas. No hay problema con eso porque depende del caso especial. Pero depende de ustedes nomás. De acuerdo a lo que hemos conversado en ya, clase y de acuerdo a los cálculos que ustedes van haciendo, que son los mismos cálculos que nosotros hemos hecho en clase, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que donde dice la producción va a cambiar ese valor, pero todos los demás parámetros que nosotros hemos utilizado pueden utilizarlos sin ningún problema. ya, profe, ahí están mis Ya. consultas y no van a haber pruebas, ¿cierto? No, Es solo este trabajo. 2 notas nomás. La primera nota, la memoria de cálculo, la segunda nota, el Excel. Esos dos, 50 y 50, tenemos la nota del proyecto, de la asignatura completa. Ya. ¿Ya? Ya, pues bueno, después van a ir surgiendo más dudas, seguramente ahí también las vamos a ir aclarando cuando vayamos terminando la clase, y podemos dejar unos 10-15 minutos para que vayan ustedes preguntando y vamos aclarando las dudas. ¿Ya? Bien, nos veríamos entonces la próxima clase, que no sé cuándo es. A ver, la próxima semana es feriado, ¿no? 1 de noviembre, ¿no? Sí. Sí, ya. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. El próximo lunes parece que es feriado, así que nos veríamos el siguiente para resolver problemas de flotación. ¿Ya?